Gracias, presidente, señorías, señora Méndez, buenos días. En primer lugar, por supuesto, agradecerle su comparecencia en esta sesión de esta comisión de investigación y también, por supuesto, el periodo ese en el que fue usted la directora del Servicio Canario de Salud, además en el momento donde realmente, aterrizó en España, porque el primer caso de COVID en España fue este famoso en La Gomera el 30 de enero, me parece que dijo, y luego ya el segundo que fue más grueso, pero sin que estuviera incluso declarada la emergencia, que era el del hotel de Arona, ¿no? Ya sé que la intención, o sea, en esta comisión es analizar, bueno, pues todas esas contrataciones que se pudieron haber llevado, las responsabilidades políticas y para despejar o intentar despejar, pues, cualquier duda que se haya podido suscitar en el caso de ser despejada. Pero yo entiendo que hay que contextualizar el momento. Usted lo ha hecho en buena parte, pero entiendo que es importante que pensar que estamos en un momento inédito donde sí, todos. Creo que cuando pasó lo de La Gomera habíamos oído lo de Wuhan, que además había llegado a una parte de Italia. Sinceramente yo tengo que reconocerle que en mi caso no era con nosotros, o sea, era algo que estaba bien, pero que aquí eso no iba a llegar, por lo menos cuando estaba en China, ¿no? Y fue una época absolutamente de incertidumbre, de desconocimiento de casi todo, muchísimo más de desconocimiento de lo que se vino encima, ¿no? En el caso del 30 de enero, cuando el primer afectado, el alemán, afectado por COVID, ya a partir de ahí todos y todas nos fuimos enfrentando a esta crisis sanitaria con dimensiones mundiales, lo cual es todavía bastante más grave. Esa es la razón, entre otras cosas, de que fuera una pandemia, pero que nos afectaba a todos, donde todo el mundo, o sea, en todo el mundo, perdón, se necesitaba pues lo mismo. Y los productores eran pocos, más en un momento donde ya el mercado de esos productores había estado cerrado, porque hasta que no abrieron Wuhan no se abrió el tema, y no solo carecíamos de material, carecíamos de la legislación, entiendo, adaptada a una situación de esa, porque es la primera y ojalá fuera la última que vivamos. No lo sé, pero vamos, deseo que sea la última. Tampoco habían protocolos y, por supuesto, insisto, hasta los no material o sea, no había material, y los propios sanitarios pues intentando con buen éxito, gracias a Dios, porque Canarias fue una de las comunidades autónomas que menos incidencia o menos fallecimientos por de pronto hubo en esa época. Creo que en eso se hizo bien. También es verdad que tenemos como desgracia vivir alejados y en islas. Por una parte es un efecto negativo, pero en aquel caso el vivir en una isla y poder cerrar, pues favoreció el que la propagación de la COVID no fuera tan elevada como en el resto de los territorios continentales, ¿no? Pero volviendo al principio, no de su nombramiento como directora, sino del 30 de enero, ayer estuvo aquí el exdirector de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias, y contaba desde su cargo y desde su vivencia, pues cómo fue aquella situación, pues de encontrar a estos alemanes, y después la situación de Arona, donde usted dijo hoy, él nombró ayer a 1000, y yo no sé si fue una palabra, un número aleatorio que tomó, ¿no? Que pasaron de 4 a tener que fueron 1000 los afectados, en el sentido de hubo que confinar aquel hotel con los que estaban, con los huéspedes que estaban dentro, con el personal. Yo sí recuerdo las imágenes, las tripas no las conocí. A mí me gustaría que nos contara en primer lugar cuál fue
vamos, su vivencia en aquel momento, si considera acertadas las decisiones que desde la Consejería de Sanidad, desde el Servicio Canario de Salud, la Consejería de Sanidad y desde el Gobierno de Canarias se tomaron para hacer frente a aquella situación, y si en aquel momento ya desde usted y la consejera de Sanidad y el gobierno ya veían que esto iba a mucho más de lo que estaba pasando en aquel momento. Bueno, intentaré ser breve. Yo, a ver, con respecto a La Gomera, evidentemente, yo creo que, como usted bien dice, a todos nos cogió un poco, además nos pareció sorprendente, ¿no?, que el primer caso fuera precisamente en las islas y en La Gomera, ¿no? Pues estaban allí aquellos señores. Yo, de hecho, llegué a hablar con ellos para intentar localizarles. Estaban en una casa rural en el Migua, ¿no? Fue fácil, entre comillas, porque eran solo 4, se les llevó al hospital, en el hospital estuvieron confinados, allí estuvieron, no contagiaron a nadie más, o sea que tuvimos suerte, ¿no? Porque quizás no fue, se actuó bien, pero hubo suerte también, yo creo que debe aunarse las dos. Lo del hotel, bueno, yo creo que la consejera fue valiente, ¿no?, porque ella dictó cuando todavía no estaba declarado el estado de alarma y por tanto nadie se confinaba, pues era difícil confinar. Eran 879 clientes y 35 trabajadores en el H10 Costa de G Palace. Y la consejera dictó una orden el 24 de marzo, que fue ratificada porque, como no podía ser de otra manera, no existir todavía el Real Decreto Ley, por un auto de diligencias indeterminadas del 429/2020, que ratificaba la orden, ¿no?, para poder confinar a todas estas personas. Ahí sí que lo pasamos mal, porque era la presión del ámbito turístico, ¿no? Nos vamos a cargar el turismo, recuerdo que se nos decía, ¿no? Qué cosa, ¿no? Después se cerró el país. Bueno, nos vamos a cargar el turismo. Yo creo que la consejera ahí es una orden, ¿no? Ustedes saben que las órdenes son de los consejeros. Lo hizo ella, ¿no?, con el apoyo del ministro en aquel momento. Parece que fue acertado eso, porque luego cuando cesé, tengo por aquí el dato, lo encontraré, el número de contagios era el menor de España, lo tengo por aquí. Eran 784 casos confirmados a 25 de marzo. Pero claro, luego había que evacuar a toda aquella gente, ¿no? Yo creo que hablé con consulados, embajadores, o sea, teníamos una labor intensa. Y luego la presión ahí fue dura porque pareció una medida exagerada. Yo también me lo planteé, ¿eh? Yo, de hecho, con la consejera tuvimos grandes debates en el equipo sobre si era exagerada, ¿no? Porque a lo mejor nos hemos pasado encerrando aquí a toda esta gente y a ver ahora cómo lo sacamos de aquí, ¿no? Y entonces, sin experiencia, como usted bien dice, porque se supone que teníamos expertos en sanidad, pero no teníamos expertos en protocolo, ni en cómo tratar a estos clientes, ni en cómo tratar con las embajadas, los consulados, cómo fletar aviones para sacarlos. Fue complicado, pero yo creo que salió bien, ¿eh? A la experiencia me remito, y de hecho por eso dije antes, y me gusta recalcarlo, que el caso de Clara Ginorés, que era la que llevaba fue un poco la encargada, la médico que estaba al frente del hotel, fue un caso de éxito que fue luego reconocido. Ahí yo creo que fuimos conscientes de que había una situación de crisis, ¿no? Y entonces la consejera empezó a convocar el famoso, que siempre parece que se confunde, el comité científico, el comité, se llama ejecutivo, ya no me acuerdo del nombre, Comité Ejecutivo de Canarias para la preparación y respuesta frente a situaciones de emergencia sanitaria, que estaba creado pues con buen criterio por el Gobierno de Canarias en decreto de 99/2014 de 16 de octubre. Y entonces, en este comité ejecutivo, pues hombre, hay una alta representación de todo el ámbito de gobierno, porque obviamente está el ámbito de sanidad con la presencia de la consejera y del titular de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, pero luego estaban representantes del director de comunicación, de Relaciones con la Unión Europea, Seguridad y Emergencias, Educación, Turismo, Asuntos Sociales, el representante de Gestión Sanitaria de Canarias, como no puede ser de otra manera. Debía estar presente el presidente del comité científico, que estaba creado en ese mismo decreto y que apoyaba a este comité.
y había una persona representante de los cabildos y luego de la FECAM, ¿no? Y eso se reunió, pues este comité se lo convocó la consejera por primera vez el 25 de febrero, justo en las inmediaciones del tema del hotel, precisamente porque parecía necesario que empezáramos a coordinarnos con turismo, con educación, con emergencia. Y bueno, la labor ahí, como usted mencionaba antes al director general, yo no escuché su comparecencia, la labor de la Policía Canaria fue esencial, porque allí no podía entrar ni salir nadie, ¿no? Y bueno, y ahí en el comité, la verdad es que quizás con poco protocolo, quizás intentábamos por todos los medios llevar a buen puerto esa situación. Y creo que no acabó mal. Es verdad que luego terminamos de evacuar a las personas y nos quedamos ya con el día a día de la COVID, ¿no? Que la idea era, pues, creo que estuvimos con la intención de meter a la gente en hoteles para evitar a los contagiados, porque en aquel momento existía una obsesión porque todo el mundo contagiado estuviera en un hospital y quizás eso no fuera lo más adecuado. En el hospital tendría que estar precisamente los que estaban enfermos y tenían una sintomatología, pero a lo mejor el que estaba contagiado lo que tendríamos es que tenerle aislado en unas condiciones óptimas para que no contagiara a nadie más. Y entonces estuvimos trabajando con turismo la posibilidad de hacernos con hoteles que en aquel momento ya estaban cerrados o con apartamentos donde pudiéramos allegar medios, recursos humanos y materiales para que la gente estuviera bien atendida, pero sin necesidad de estar en un hospital para que no ocuparan camas, ¿no? Y ahí estuvimos trasteando con esto un par de días y de meses hasta el 27 de marzo. Fue interesante y bueno, no sé si contesté a su pregunta. No sé si yo lo que quería saber era, o sea, el exdirector de Seguridad y Emergencia hablaba en su condición de eso, hablaba de la policía, hablaba de bomberos, y yo lo que quería era, desde el punto de vista sanitario, cuál fue esa vivencia, porque desde luego sí que tuvo que ser muy impactante el de repente encontrando con algo que no que fuera de todo orden, de toda habitualidad, donde además no era algo de que desde sanidad se pudiera decidir, o sea que era multidisciplinar y que las decisiones que eran cosas que no se tomaban esas decisiones habitualmente y que tomarlas eran duras y que a priori, bueno, como siempre, o sea, como pasó en todo la situación del COVID, porque lo que sí está claro que eso, que una vez visto, todo el mundo es listo y ahora, y en el 22 y en el 23, todos podemos sentar cátedra porque todos hemos vivido y a posteriori eres capaz de ver qué se hizo bien, qué se pudo hacer mejor, qué cosas se harían o de otra manera o con matices. Lo que pasa es que en aquel momento era, como usted dice, que gestionar no es fácil y en aquel momento las decisiones tenías que tomarlas, o sea, era el planteamiento de no decido para no equivocarme o decido 10 veces aunque me equivoqué una, y eso es duro y más en una situación de absoluta incertidumbre. Realmente es que no le escucho demasiado bien desde aquí, pero no, debe ser un problema mío, no se preocupe. Pero sí que le oí diciendo de cuando las compras se centralizaron. Entiendo que está hablando del momento donde desde el Gobierno de España dijeron que las compras se llevaban desde el Ministerio de Sanidad y era luego quien distribuía a las distintas comunidades autónomas. Si yo no recuerdo mal, eso, fue fallido realmente porque, bueno, pues como pasa en estas situaciones, engañaron lo que mandaron estaba mal, engañaron al Gobierno de España. El Gobierno de España mandó cosas que además luego no valían, no eran válidas, y fue en el momento que dijo, oiga, cada comunidad autónoma encárguese de comprar lo suyo, pero el problema es que fue 15 días más tarde, con lo cual 15 días de pérdida de tiempo, ¿no? Y entiendo que, con lo cual la presión para las comunidades autónomas, en este caso para Canarias, que fue todavía peor, porque se empezó 15 días más tarde a montar toda la logística de las compras. Antes también le oí, y discúlpeme
que a lo mejor he cambiado en el tema de que efectivamente el artículo 120, que creo que no es el adecuado para una situación de emergencia, con una declaración de alarma como la que había, que no es el adecuado tampoco a posteriori para esto, pero que sí, que permitía la mayoría de las cosas que se hicieron. O sea, habrá cosas que estarán mal y que habría que corregir, pero que se permitía. Gracias, perdón.